Hoy en Hay Esperanza vamos a hablar del pecado, la verdadera tragedia. Hoy vamos a hablar de la verdadera tragedia, una tragedia que está destruyendo al ser humano, lo está cubriendo de un manto de maldad, de egoísmo. La tragedia no empezó hoy, esa tragedia empezó en un momento en la historia del ser humano y ha contaminado a todos. Es una tragedia de mucha tristeza, de mucho dolor, y el final terminará en dolor si el ser humano aquí en la tierra no toma una decisión correcta. Vamos a hablar del pecado. Para muchos, una palabra religiosa sin trascendencia, pero en realidad es una palabra que encierra toda la verdad de la miseria del ser humano. Hemos sido contaminados por decisiones mal tomadas, y la tendencia natural nuestra es a justificar o a culpar a otros. Difícilmente el ser humano asume sus responsabilidades. Vamos a hablar de ese tema tan trágico y lo voy a dividir en algunos puntos y les pido que presten atención. Solo hablaré del pecado esta vez y tal vez dejaré marcado las posibles soluciones, pero ya cuando hablemos más adelante de otros temas, entonces ustedes encontrarán alguna respuesta. Es una cuestión también de tiempo, el tiempo nos tiene atrapados muchas veces. Entonces, primera cosa, no. El pecado, como les decía, es una tragedia. La culpa, la indiferencia, el sufrimiento, la maldad, todo eso, hasta en el área física, las enfermedades, la muerte, la degeneración, el envejecimiento y todo, absolutamente todo es consecuencia del pecado. El pecado es una tragedia. Y vamos a ir al origen de este pecado. Algunas veces yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo habrá sido para mí, o cómo sería para mí, o hubiera sido para el ser humano, vivir por la eternidad y no morir? Tal vez no enfermarme, y que la tierra, la creación, no me odie. Vivir en armonía con la creación, gobernar, administrar la creación, vivir en una comunicación fluida con Dios, poder verle, charlar, platicar con Él, aprender de Él, porque nunca dejaría de ser Dios. ¿Cómo hubiera sido eso? Nuestros padres, vamos a hablar, ¿dónde empezó esto? ¿Sí? Nuestros padres, Adán, Eva, pecaron, y las consecuencias de ese pecado las hemos heredado sus hijos. Aunque no nos guste, obviamente no nos gusta, pero lo hemos heredado. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Dios creó al hombre, lo puso como el Señor de todo lo que había creado para él, le dio un mandato, una orden. El hombre era perfecto, le faltaba una sola cosa, le faltaba ser probado en su madurez personal. Así que Dios le dio al hombre en ese momento la libertad de elegir si obedecería o no, si haría la voluntad de Dios o no, de cuánto valoraría a su creador o cuánto valoraría sus ambiciones personales, sus expectativas personales, sus deseos, etc. Eso sería algo determinante para el ser humano. Ahí en el lugar que llamaremos el huerto donde fue dejado el hombre, un ser engañador y astuto tentó a la mujer
vio la debilidad en ella, la sedujo, ella pisó la trampa, tomó del fruto prohibido, desobedeció a Dios, ¿verdad? El mandato de Dios era: el que pecare ciertamente morirá. Y la orden de Dios fue no comer de ese fruto. La serpiente engañó a la mujer, la sedujo, le prestó la posibilidad de que ella sería como Dios si comiera del fruto, y ella compartió el fruto con el marido. Los dos compartieron la misma responsabilidad. Comieron. En ese momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta lo miserables que eran ahora. La vergüenza entró en sus vidas. El miedo, el temor entró en el ser humano, y el ser humano por primera vez se escondió de Dios. Dios siguió actuando de la misma manera que actuó siempre, paseándose en el huerto, llamando al ser humano: ¿dónde estás? Y el ser humano dio la primera confesión y señal de que había caído. Tuve miedo y me escondí. El temor entró en la humanidad. Y ahí Dios confronta al ser humano. Y el ser humano, lejos de pedir perdón, de arrepentirse y buscar la restauración de Dios, el ser humano cometió un pecado aún más grave, porque vamos a verlo, un pecado llama a otro, y etcétera. El pecado esclaviza. El ser humano culpó a la mujer, el hombre, y la mujer culpó a la serpiente. Por ende, ambos culparon al Dios que lo había creado. Hoy en día es similar. Hoy en día el hombre no afronta su verdad, no afronta su realidad. El hombre quiere culpar a Dios. Es más, el hombre descaradamente quiere culpar a Dios porque creó el pecado. El pecado es el error. El error lo cometió el ser humano, no Dios. El pecado significa errar, equivocarse, no dar en el blanco. Y así se fue introduciendo el pecado en la humanidad. Hoy nosotros manifestamos esa misma rebeldía con Dios. Dios nos confronta muchas veces. Va a utilizar la palabra, va a utilizar a sus hijos para hacernos ver lo lejos que estamos de Dios, pero muchas veces el ser humano, de manera burlona, desafiante, va a rechazar la provisión de Dios y va a creer que sabe más que Dios. El ser humano cree que puede ser Dios para sí mismo, y el ser humano rechaza la provisión de Dios y crea su propia provisión. Y lo gracioso y lo torpe es que el ser humano trata de difundir su posición para que los demás seres humanos crean lo mismo, y entonces la rebeldía del ser humano se va multiplicando, porque el pecado contamina y ensucia. De ahí viene, ahí se originó todo. Ese es el origen del pecado y cómo se manifiesta en nosotros. Vamos a hablar, porque ya estoy entrando en las consecuencias de ese pecado. Vamos a hablar qué consecuencias trajo ese pecado para nuestra vida. Primera cosa que tenemos que entender: el pecado ofende a Dios porque nos ensucia, nos mancha. Nosotros, nuestra naturaleza por herencia adánica, es una herencia rebelde, pecaminosa, que ofende a Dios. El ser humano ya está condenado, va a morir, unos más rápido que otros menos, pero no tiene esperanza. El ser humano va al infierno, está determinado ya. Sin embargo, Dios ha dado una salida al ser humano, se llama Jesucristo, ¿verdad? Es necesario que el ser humano haga lo que Adán no hizo en el huerto del Edén. Adán pudo haber ido a Dios y decirle: Dios mío, perdóname, me equivoqué, yo me equivoqué, te fallé, te desobedecí y lo hice consciente, me dejé seducir. Pero el ser humano culpó a la mujer a la serpiente. Y hoy los seres humanos, igual que nuestros padres, culparon y culpamos a Dios. Entonces tenemos que entender: el pecado contamina.
Romanos, sería muy bonito que ustedes lo lean en sus casas, 3 del 11 al 15, habla del tema. No hay ningún justo en la tierra, ni uno solo, dice la palabra de Dios. Aún a todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Por eso es que Dios tuvo que intervenir en la tierra. Y esto es para los que gritan, ¿dónde está Dios cuando nos ve sufrir? ¿Dónde está Dios cuando ve tanta sufrimiento, tanta muerte? Dios entró en la escena en el mundo, despojándose de todo lo que Él era como Dios, humillándose y haciéndose un ser humano, y no solo para servir y humillarse, sino que para morir por el ser humano y tomar el lugar que le corresponde al ser humano, morir por su pecado. Cayó sobre él la ira, la vergüenza, lo dejaron solo, lo humillaron, lo destrozaron físicamente, porque el pecado tiene que entrar en nuestra mente, es una tragedia que se paga de una manera horrible. Este Hijo de Dios murió por causa del pecado, para rescatarnos tomó nuestro lugar, porque es necesario que seamos ayudados. Tan incapaces somos que queremos nosotros, creemos que haciendo 2, 3 cositas buenas llegamos al cielo, pero no queremos asumir la verdad que somos hipócritas, que por naturaleza nosotros mismos estamos llenos de maldad y queremos taparlo algunas veces camuflándolo con una sonrisa falsa, con actitudes falsas. Pero si examinaran nuestro interior y quiénes somos realmente, donde nadie puede ver, ahí encontraríamos quiénes somos realmente, ¿verdad? El pecado contamina, hace que el ser humano se torne desagradable. La Biblia habla también de la justicia del ser humano, es desagradable para Dios, es como un trapo de inmundicia. Otra cosa que el pecado no solo contamina, no solo ensucia, no solo mancha, el pecado también te separa de Dios. Dios no es como el ser humano, Dios es santo, no puede convivir con el pecado y con la maldad. Hay que entender eso. El pecado separa al ser humano de Dios. Lo pone en un estado en el que Dios lo rechaza. Dios, aún amando al ser humano, no lo puede aceptar por su pecado. Entonces, por eso es que entra Cristo en escena. No solo te separa de Dios, no solo arruina tu relación con Dios, no solo hace que tú te escondas de Dios y no quieras ir a Dios y no quieras aceptar la provisión de Dios. Ahora tú crees que tú puedes lograr agradar a Dios por tus fuerzas y lo que haga Dios no te interesa. Esa es consecuencia del pecado que mora en ti, que más te separa de ti mismo. La Biblia dice en Marcos 7:15 que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero todo lo que sale de él, eso contamina al ser humano. El ser humano ya está sucio por dentro. Lo que pueda hacer por fuera no significa nada. El ser humano necesita un cambio adentro, una transformación adentro, y solo Dios puede hacer eso. Es decir, el pecado no solo contamina, no solo te separa de Dios, ¿sí?, sino que también te destruye por dentro. Y cuando tú eres destruido por dentro, destruyes a los demás que están en tu entorno. Se destruyen las interrelaciones, se destruyen las vidas, se destruyen entre sí y existe una guerra interminable de sexos. El machismo y el feminismo es la muestra de que el ser humano por naturaleza no aspira a tener una relación correcta entre sí. Hijos rebelándose a los padres, padre maltratando a los hijos, amigos entre sí destruyéndose, engañándose, traicionándose. La vida, las guerras mismos, la vida del ser humano en realidad es una tragedia. El ser humano tiene que vivir en medio de una tragedia. El ser humano, si tuviera todo el control como lo tuvo en el origen, terminaría destruyendo todo de una forma rápida, inmediata. ¿Por qué?
ha perdido el control. Todos los que trabajan así en instituciones públicas, se puede ver claramente cómo personas para poder subir de cargo se paran sobre las cabezas de otros, calumnian para destruir, para poder tener un cargo mejor. El ser humano ha caído, ha caído. Tan fácil es destruir la imagen de otro, chismeando, hablando, condenando. El ser humano desarrolla esas capacidades y algunas veces las disfraza. Se disfrazan de religiosos, de amantes del bien, para destruir a los que se equivocan. Y Dios no es así. Otros no, se sienten mejores o superiores a otros y los van a criticar y los van a aplastar y los van a destruir. Critican a otros por sus errores y no son capaces de asumir sus propios errores. El ser humano ha caído en eso. ¿No se acuerdan cuando Jesús le dice: ¿qué haces fijándote en la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Es más, a veces buscamos la tragedia del otro para sentirnos bien y olvidar que nosotros también tenemos la vida destruida. Y entonces es más fácil ocuparse del otro para yo esconder mi realidad. Y podríamos estar aquí hablando todo el día y no habría cuándo terminar, que el pecado es así. Destruye, separa, contamina. Y por último, de lo que veníamos hablando, el pecado, ¿sí?, conduce a la muerte. Una muerte física, una muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte a los valores y a la ética que una vez Dios dejó en el corazón del ser humano. El ser humano se corrompe, va muriendo, se va contra su naturaleza con la que fue creada. Y hoy vemos aberraciones humanas. Hoy vemos personas destruyendo sus valores y sus principios en nombre del amor, en nombre de la evolución, en nombre de falsas e hipócritas posturas. Todo eso es consecuencia de que el ser humano está contaminado por el pecado y destruye la imagen que Dios le puso, con la imagen que Dios lo creó, y pisotea los propósitos por los cuales Dios lo ha creado. Eso es el pecado. El pecado realmente es una tragedia que marca a la humanidad. Pregunta final para concluir: ¿hay una solución para el pecado? Hay una solución para el pecado. La Biblia dice, y uno de nuestros temas va a ser por qué la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Romanos 5:8, ¿sí?, que en Cristo nosotros podemos ser perdonados. Dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo desechaba la posibilidad de conocer a Dios. Me he enfrentado a personas que aman a Dios. Los he criticado, los he intimidado, me he burlado de ellos. Es más, me burlaba de todo lo que significaba Dios. Qué necio, qué torpe, qué escaso fui. Y desafiaba muchas veces abiertamente, y a la vez, por la posibilidad de que eso pueda ser cierto, tenía miedo. Nos es difícil asumir realmente quiénes somos. Sin embargo, el haber entendido que a pesar de cómo era, a pesar de haber destruido muchas cosas valiosas a personas importantes para mi vida, a pesar de lo que soy, Dios me amó. Dios me amó. Y no solo lo dejó en un sentimiento, como nosotros solemos creer que es el amor, en un sentimiento, y lo romantizamos tanto. Dios me amó a pesar de que yo era un pecador, e hizo algo por mí. Tomó mi lugar, murió en la cruz. No solo por mí, lo ha hecho también por ti, por amor a ti. Solo que tienes que tomar una decisión.
O lo crees o no lo crees. Otra cosa más que Dios hace, dijimos que el pecado ensucia, mancha y separa. Por Jesucristo nosotros somos limpiados. No solo Dios nos perdona, también nos limpia. ¿Sí? Todos nuestros pecados manchan, pero Dios nos limpia. Hebreos 10:17 para los que quieren buscar, Miqueas 7:19, ¿sí? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Saben, las personas a veces decimos, te perdono, pero nunca más me la vuelves a hacer. No te voy a dar la chance, te voy a tener así, en jaque. Te voy a hacer saber lo que hiciste. Te lo perdono. Falso. Dios no perdona de esa manera. Primera cosa que Dios hace, porque es un Dios justo y santo, paga por tu ofensa. Con su vida la paga. Con su sangre te rescata. Segunda cosa que Él hace, no te deja igual. No te salva para que seas siendo el mismo miserable de antes. Te salva para que tú puedas ahora ser una nueva criatura. No eres mejor que otros. El hecho que Dios me salve no me hace superior a nadie, pero me hace un instrumento en que Dios va limpiándolo, va puliéndolo, va trabajando nuevamente en mi vida. ¿Sí? Él se olvida de mi pecado en el sentido, no que pierde la memoria, sino que no más me lo va a traer y no más a la memoria y no más me lo va a poner como una condición, un jaque en mi vida, sino que Dios me da un nuevo comienzo de cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso de lo que hace Dios. No solo paga por tu deuda, sino que también toma tu vida para hacer de ti una nueva criatura. Ya no eres más un bastardo, ahora eres un hijo. Dios te adopta como un hijo. Qué hermoso que puedas decir, mi Padre es Dios. Y no solo eso, mi Padre me cría, me educa, me limpia, me viste con ropas nuevas. Ya no más estoy con la suciedad y la mancha del pecado, porque mi Padre ha asumido su paternidad para con mi vida. Y una cosa más que hace Dios, no solo en esta tierra y en tu vida hace ese milagro de restaurarte y entrar en un proceso en el que Él te adopta y te hace su hijo y te introduce en un pueblo que se llama iglesia, sino que también Él te libra del juicio venidero, de la muerte eterna, del infierno, del lago de fuego, y te está preparando un hogar y está preparando la fiesta más grande que te puedas imaginar, las bodas del Cordero. Porque todos los que hemos creído, Jesús dijo, iré a prepararles casa y luego volveré por ustedes y los tomaré para que estéis conmigo por siempre en la eternidad. Ese es nuestro destino. De todos los que hemos creído, de todos los que hemos pedido perdón a Dios y hemos vuelto a Él arrepentidos. El pecado es una tragedia, pero en Cristo Jesús esa tragedia tiene una solución. Dios te bendiga. Soy Javier y te invito a seguir viendo mis videos.